Buenas noches, Francia. Estamos transmitiendo en una nueva edición de La Voz del Pueblo. Yo soy Pedro Mañago. Y yo Agustín Cañuelo. Y vamos a pasar a explicarles los sucesos ocurridos en los últimos años que dieron lugar a grandes cambios económicos, sociales y políticos en nuestro país. Bueno, ahora paso a explicarles cómo comenzó todo en la Revolución. Resulta que en el siglo XVIII la monarquía absoluta era muy poderosa y, por tanto, el antiguo régimen organizaba la sociedad. Esto significaba que todo el poder lo concentraba la monarquía, la nobleza y también el clero. El tercer estado, que era la gran mayoría de la población, vivía generalmente en la pobreza, los campesinos vivían muy mal, pasaban hambrunas, pestes y además eran los únicos que pagaban impuestos, ya que la nobleza no pagaba impuestos a pesar de ser los más ricos y privilegiados. Bueno, resulta que al venir tan mal la situación, Luis XVI intentó cobrar impuestos también a los nobles. Esto les quitaba una parte importante de sus beneficios, entonces ellos se negaron. Esto fue lo que desató la revolución, ya que los nobles pidieron la reunión de los estados generales. Los estados generales discutieron toda esta situación y así se acordó una asamblea nacional. Luis XVI intentó disolverla porque pensó, los objetivos de esta asamblea nacional eran limitar el poder de la monarquía, al igual que se estaba haciendo en Inglaterra. Luis XVI obviamente intentó disolver esta asamblea nacional y al intentarlo se desató la revolución. En 1789 el tercer estado tomó la fortaleza de Bastilla, que estaba en el centro de París, y ocurrieron muchos actos de violencia contra la nobleza y el clero. Así el tercer estado volvía a tener el poder. La alta burguesía era la que se mantuvo en el poder y se redactó la Constitución de los derechos del hombre y la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Bueno, aunque todavía quedaba la oposición de la nobleza, la monarquía y el clero. Entonces, al Palacio de Versalles marcharon muchos de los nuestros, los sans-culottes, junto con mujeres parisinas y otras personas, a buscar al rey y a la reina. Se los encontró, muchos nobles se exiliaron y se tomó cautivos al rey y a la reina y se los llevó a París, desde Versalles hasta París. Bueno, y ya estando en París se firmó por fin la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, con los tres principios: libertad, fraternidad e igualdad, y así se establecieron la libertad de prensa, la libertad de propiedad y la igualdad ante la ley, no la igualdad política, ya que en la asamblea no podía participar cualquiera. Así se había establecido una democracia limitada y, como se dice, se había eliminado en gran medida las jerarquías de la Edad Media y eso le abría mucho espacio a la burguesía. Eso se denominó el orden burgués. Y bueno, y esto significaba que había una democracia limitada.
pasar a explicarle la segunda etapa de la Revolución Francesa, que comenzó en 1972, cuando ya se había establecido una democracia limitada, además de los derechos del hombre y del ciudadano, los cuales daban libertad, igualdad, fraternidad, entre otras cosas. Esto se denominó orden burgués. Así, la alta burguesía ya daba por concluida la revolución, pero hay otro grupo del tercer estado que creen que había que seguir profundizando los temas de la revolución. Así se diferencian muchas corrientes políticas en el tercer estado. Uno de estos son los jacobinos, cuyo orador más importante era Danton y Marat. También estábamos nosotros, los sans-culottes, que somos los más radicales y tenemos ideas democráticas e igualitarias. Las diferencias políticas se vieron en la asamblea, ya que a la izquierda se sentaban los más radicales y a la derecha los más conservadores. Tomar el poder con facilidad. Uno de ellos fue el intento de escape de la familia real, o la amenaza de los nobles franceses exiliados hacia Austria, que luego obtuvieron apoyo del rey de Prusia y de Austria. Esto causó que la asamblea le declarara la guerra a este país, Austria, en abril de 1792. Con el estallido de la guerra, el proceso de dominación de los jacobinos se aceleró y reemplazó la asamblea por la Convención Nacional. Hace muchos cambios, cambian hasta el calendario. Así se iniciaba otra etapa de la revolución. Había muchos problemas y se creó el Comité de Salvación. Pública con el apoyo de gente del pueblo como nosotros, con Robespierre a la cabeza. ¿Cómo se dice? Robespierre. Robespierre a la cabeza. Así se creó un gran ejército por la guerra con Austria, pero empezó a haber triunfo en septiembre de 1792. Aunque nosotros seguimos planteando que el rey debía morir, así se hizo, murió en la guillotina, luego de su esposa y más tarde los nobles traidores de la patria. Así comenzaba el terror. Vale. Hasta esta instancia nosotros estuvimos de acuerdo con el gobierno, pero luego Robespierre comenzó a asesinar a cualquiera que estuviese en contra de él o que no opinara igual. Así condenó a muerte a Danton. Allí fue cuando nosotros, el pueblo, empezamos a disentir con Robespierre y con el gobierno, ya que se suspendió la declaración del hombre y del ciudadano. Y comenzó un gran terror en el que morían unas 800 personas por mes en París. El descontento social hizo que el pueblo pueda tomar a Robespierre y lo condenaron a muerte, pero este se suicidó un día antes de su condena. Así comenzó la nueva etapa de la revolución. Buenos días, soy la reportera María Eugenia Hacha. Estoy acá para hablar de la tercera etapa, donde se establece un poder legislativo de 2 cámaras y un ejecutivo con 5 miembros, el director. Esta era una situación de difícil estabilidad política, ya que el gobierno tenía unos grandes problemas con nosotros, el pueblo. Era necesario no volver a la República Jacobina ni al antiguo régimen. El único poder que tenía el gobierno era el ejército. Este estaba constituido por una fuerza profesional de combatientes de los principios de la sociedad burguesa. Luego ocurrió la vuelta al voto censitario, la vuelta al poder de la alta burguesía, y junto con eso se formó una especie de monarquía constitucional pero sin rey. Luego, Napoleón, siendo un importante general, tomó el poder por la fuerza y se convirtió en un dictador.
pasó? Y bueno, la verdad fue mucho lo que pasó y en muy poco tiempo, así que hay que cuestionarse un par de cosas. Al principio yo creo que empezamos bien, rebelándonos todos juntos contra el rey, el pueblo, pero bueno, después Robespierre tomó el poder. Al principio estuvimos a favor, pero después resultó que mataba muchísimas personas en París. Después, en la tercera etapa de la revolución, fue difícil para todos, y cuando Napoleón tomó el poder volvió a ser una dictadura, así que... Sí, no, es impresionante cómo el poder puede quemarle la cabeza a una persona. Sí, la verdad, un horror. Mucha masacre. Sí, la verdad, bueno, fue una pena, pero bueno, por lo menos pudimos esparcir el ideal de democracia que se esparció por todo el mundo, ¿no? Sí, así es. Y lo de gobiernos de izquierda y de derecha. No hay mal que por bien no venga. Exacto, bueno, muy bien dicho. Bueno. Esto fue La Voz del Pueblo Noticias, muchas gracias. Los esperamos el próximo encuentro. Hasta luego. Ah. ¿Qué?